y ahí la tenemos, lo voy a poner grande. Les decía entonces, mis amados hermanos, que vamos a mirar la parashá Beshalach, pero nos vamos a enfocar únicamente en el capítulo 13, hasta del 13 al 17, hasta el capítulo 14, porque si ustedes pudieron ver en el estudio de esta parashá a través de esta semana, está muy enriquecida con muchas cosas. Entonces, vamos solamente a enfocarnos como en esta primera parte, porque hay mensajes bien importantes para nuestra vida, para nuestras familias, y como siempre, el Padre nos habla a través de su palabra para problemas o situaciones que quizás estemos enfrentando en este momento. Y también traerá respuestas a muchos interrogantes o muchas inquietudes que de pronto nosotros tenemos. Yo sé que venimos de, digamos, de otros modelos, otros sistemas, donde de pronto teníamos unas creencias diferentes a lo que vamos a mirar con la Torá, a las tradiciones que quizás nosotros heredamos, pero por eso es bueno que entre todos nos edifiquemos, porque allí es donde nosotros vamos a mirar realmente qué es lo que dice la Torá, no qué aprendí de mis ancestros, mis padres, la cultura, las religiones a las que pertenecíamos, sino qué puedo aprender de la Torá. ¿Qué es lo que yo tengo que vaciarme y tengo que desaprender para poder comenzar a vivir una vida como me está mostrando la Escritura? Tenemos entonces Beshalach. La palabra Beshalach significa dejarlos ir, cuando los dejó ir, cuando el faraón los dejó ir. En la palabra Beshalach se encuentra la palabra Shalach. En hebreo correspondió al verbo enviar. Shalach es una palabra raíz, ¿sí? Se comparte con muchas otras. Para aquellos que les gusta indagar mucho sobre las raíces, sobre el significado, cómo se implementa, bueno, entonces van a tomar nota del Strong para que la verifiquen y para que puedan ampliar y profundizar un poco más. El Strong 7971 es el Strong de esta palabra, Beshalach, que es el nombre de la porción que estudiamos. Esta parashá, entonces, a partir del verso 17, Shemot o Éxodo 17 nos dice, sucedió que cuando el faraón, envió al pueblo, Elohim no lo condujo por el camino de la tierra de los Filistim, aunque era más cerca, porque Elohim dijo, el pueblo podría cambiar de parecer cuando vea la guerra y regresar a Mizraim. Después de todas las maravillas que el Eterno mostró con las plagas, el faraón no tuvo otra alternativa que dejar ir al pueblo. Y el Eterno esperó hasta ese punto para llevarse el pueblo con el consentimiento del faraón. El Eterno, sabemos que él no hace nada ilícito. Haberse llevado el pueblo sin el consentimiento, sin la autorización del faraón, eso hubiese sido visto como un secuestro masivo, como un robo de las personas o algo similar, como algo ilícito. El Eterno estaba esperando hacer las cosas hasta que el faraón diera, digamos, esa autorización, porque él hace todo, ya dijimos, de una manera lícita, legal, correcta. El camino largo. Si miramos en la pantalla, ahí nos dice que él lo condujo por el camino, no por el camino de los filisteos, que era el camino más cerca. Es decir, que si no se fueron por el camino más cerca, tomaron el camino más largo. Ese fue el camino elegido por el Eterno para sacar a su pueblo. El camino que el Eterno decide siempre para nosotros, ¿sí? Es el mejor, aunque sea el más largo. Por allí era donde iba a guiar a su pueblo. El Eterno sabía que si el pueblo cruzaba por Filistea, por el camino corto, se regresarían a Egipto cuando vieran la guerra. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado el refrán, lento pero seguro? Pues eso es lo mismo que hizo el Eterno con su pueblo. Un gran contraste nosotros podemos encontrar en nuestros días, donde queremos todo con inmediatez, haciendo así y queremos que todas las cosas
se nos den. Vamos a una oración y queremos respuesta inmediata. Todo lo que podemos recibir como beneficio lo queremos ya. Pero realmente por el camino corto, ¿sí? Ahí donde nos enfocamos. Pero no es así, digamos, con nuestras responsabilidades, en donde la mayoría de personas prefieren postergar, procrastinar el tomar decisiones y hacer cosas que el Eterno manda. Las responsabilidades con el Eterno, muchas personas prefieren tomar el camino largo y para eso si no están prestos para hacerlo rápido. Entonces, todo lo que viene en beneficio mío, que el Eterno me pueda dar, que sea de inmediato. Pero el compromiso que yo tengo con el Eterno, entonces ahí sí, no, tomemos el camino largo. Y hemos escuchado a muchos que dicen, no, eso es para las personas más adultas. Yo estoy muy joven para hacer eso. Yo estoy muy joven para estar en Torá. Es que eso es muy estricto, más adelante de pronto. Entonces, cuando nosotros vemos eso, decimos, bueno, realmente esto hay, digamos, es algo equitativo, es algo justo. Si nosotros exigimos de esta manera, porque no somos rápidos también para cumplir la palabra del Eterno. Vamos a mirar que los israelitas, ¿sí? En el verso 18, nos dice que los israelitas salen de allí y salen armados. Cuando salen ya de Egipto, Elohim hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del mar de los juncos. Ahora bien, los israelitas salieron armados de la tierra de Misraim. Acá vamos a analizar dos cosas en ese verso. El primero, nos vamos a enfocar en el mar de los juncos. Este mar de juncos recibe varios nombres. Algunos lo conocen como el Mar Rojo. Así fue que lo conocimos nosotros en las versiones que leíamos anteriormente. Si leemos una versión católica, Reina Valera, vamos a encontrar Mar de los Juncos. También recibe el nombre de Mar de Cañas o Mar de Juncos, siendo cañas y juncos sinónimo, ¿sí? En hebreo, el nombre de este mar se llama Yam Suf. Yam Suf. ¿Qué pasó con esto que empezó a tomar como otro nombre? Al parecer, cuando recibió el nombre de Mar Rojo, fue un error de traducción. En inglés, en sus comienzos, fue traducido como Red Sea. Ahí lo vemos en la pantalla, donde aparece doble E, ¿sí? Eso significa juncos o caña, Rid, ¿sí? Y entonces la persona que lo estaba leyendo, digamos que lo leyó rápido, somos humanos, cometemos errores, fallos, pero eso cambia mucho realmente como todo. Entonces, en vez de leerlo con doble D, con doble E, que significa caña, lo leyó con una E, que significa rojo en inglés. Entonces le puso Red Sea, como mar rojo. Entonces, por eso fue que ya las traducciones comenzaron a nombrarlo como Mar Rojo, pero fue un error de traducción desde los comienzos. Entonces, ahí vamos aclarando, digamos, algunas cosas, porque uno dirá, ¿por qué tantos nombres para un mar? Mar de Cañas, Mar de Juncos, Yam Suf o Mar Rojo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí tenemos realmente qué es lo que pasa. Los israelitas entonces, ellos salieron armados. Ellos estaban armados. El pueblo tenía armas en el sentido literal. No es que se vistieron con la armadura de Efesios, ¿sí? Como para espiritualizar el asunto. No, ni siquiera existía el libro de Efesios. Aún no estaba escrito. Así es que esto lo vamos a tomar en el sentido literal. O sea, cuando nos dice la escritura, tenían armas, ¿sí? O sea, ellos tenían el ejército, Yahweh Tsebaot con ellos y peleando por ellos, por supuesto que sí, pero acá se está refiriendo a que el Israel estaba armado, contaba con armas para su defensa personal, para defenderse en ellos mismos. Entonces salen de esta manera de Egipto, de Misraim. Vamos a mirar el verso 19 que nos dice que Moshe llevó consigo los huesos de Joseph. Y acá vamos a entrar a mirar también algo muy, muy interesante porque quizás muchas de las personas que nos están escuchando por primera vez o digamos esta enseñanza o algo, tienen un concepto aún diferente
de los cuerpos de nuestros seres queridos, de nuestras personas que mueren, que fallecen, ¿qué hacer con los cuerpos? Últimamente nos han hecho mucho esa pregunta acerca de la cremación, acerca de si se deben enterrar, qué se debe hacer, como todo esto. No vamos a dar la respuesta desde nuestro punto de vista, vamos a mirar qué nos dice la Torá, qué nos dicen las escrituras y qué podemos aprender de todo esto. Entonces dice, y Moshe llevó consigo los huesos de Joseph, quien había exigido un juramento de parte de los hijos de Israel, diciendo, Elohim se asegurará de tomar nota de ustedes. Entonces sacarán mis huesos de aquí con ustedes. Aquí vemos dos aspectos importantes. Primero, tener cuidado con los juramentos. Moshe estaba dando cumplimiento al juramento que habían hecho ellos de tomar los huesos de Joseph con ellos. Y segundo, honrar el cuerpo de nuestros seres queridos con una adecuada sepultura. Honrar el cuerpo de nuestros seres queridos con adecuada sepultura. Les dejo saber que anteriormente, cuando yo no había retornado a la Torá, pensaba que cuando uno se moría, ya el cuerpo no importaba, que podían hacer con el cuerpo muerto lo que quisieran. Pero realmente si nosotros somos estudiosos de la Torá, nosotros descubrimos que esto no es lo que la Torá enseña. Jacob hizo jurar a Joseph que lo sepultaría con sus antepasados fuera de Egipto. Joseph pidió que su cuerpo fuera llevado con el pueblo. Abraham pagó una alta suma de dinero para dejar el cuerpo de su amada esposa Sara en un buen lugar, en Macpela. En 2 de Samuel 21, nosotros encontramos como Rispa cuida de los cuerpos muertos de sus hijos para que no sean devorados por los animales, hasta que llega el rey David. Y fue entonces cuando el rey David hizo reunir los huesos de Saúl y de Jonatán y los huesos de los recientes ejecutados para ser enterrados en la tumba, en una tumba ancestral de Cis, que era el padre de Saúl. Entonces miremos que dan, digamos, una adecuada sepultura al cuerpo de un ser querido, al cuerpo de una persona que ha partido ya. Miremos el cuerpo de Mashiach. ¿Qué pasó con Yeshua? Aunque los hombres querían darle con los impíos su sepultura, como nos dice Isaías 53:9, en un lugar cualquiera, el Padre Celestial dispuso todo a favor para que un hombre rico de Arimatea, con permiso de Pilato, pusiera el cuerpo de Yeshua en un sepulcro digno. Eso lo encontramos en Mateo 27, del 57 al 60. Vemos lo que nos enseñan las escrituras entonces acerca del cuidado de los cuerpos muertos de nuestros amados. Pero mucho cuidado. Vamos a ser muy cautelosos con esto. Es para honrarlos, no para venerarlos. Así como les acabo de decir, hay muchas personas que están venerando los cuerpos de los fallecidos, de aquellas personas que ya han partido. Cuando visitan las tumbas y están allí, vemos muchas incluso en Israel, las tumbas de las personas que ya partieron, y casi que no es para honrarlos, sino para hacerles un altar y ponerlos allí como venerarlos. Es muy diferente honrarlos a venerarlos. Cuando nosotros encontramos esto, entonces vamos definiendo, vamos mirando, vamos aprendiendo cosas nuevas y sabemos hasta qué punto vamos a llegar, ¿sí? Sin irnos a pasar a adorar algún ser que ya partió. En contraste, los cuerpos de las personas de las que no se tenía cuidado eran consideradas como en maldición. La persona que muere y que su cuerpo era dejado ahí a la intemperie o que era dejado ahí para que los animales lo devoraran, las aves, los animales y todo eso, estas personas podrían haberse considerado entonces miserables. Esto tenía una connotación muy negativa para aquellos que sus cuerpos quedaban al aire libre. Entonces miremos que es importante ese manejo que damos.
No sé si esta información sea nueva para ti el día de hoy, pero vamos aprendiendo de acuerdo a los ejemplos y a lo que vemos en las escrituras, que es el manejo que tenemos que darle cuando parte un ser querido. Vamos a continuar con el verso 21. Los israelitas estaban armados, Yahweh iba delante de ellos, y aquí esto es interesante. El Eterno iba en una columna de nube de día para guiarlos por el camino y en una columna de fuego de noche para darles luz, para que viajaran día y noche. Es decir, que constantemente el pueblo estaba en movimiento, constantemente el pueblo estaba andando, ¿sí? Iba de día y de noche. Este verso fue merecedor. Yo sé que muchos sabemos de muchos coritos que escuchábamos anteriormente. Cuando el faraón dejó ir al pueblo, Yahweh le guió por el desierto, de día columna de nube, de noche columna de fuego, ¿sí? Sé que muchos lo conocemos. Entonces, qué gozo realmente poder adorar a nuestro Creador por todas sus proezas, por todas sus maravillas, por todo lo que estaba mostrándole al pueblo que recién estaba empezando a ver todos esos milagros visibles, como todo eso realmente asombroso que el Eterno estaba regalándoles. Ya el pueblo estaba literalmente en el desierto, allí donde el Eterno comenzaría un trato especial con ellos. Es en el desierto donde nosotros vemos la mano milagrosa del Creador obrando en nuestras vidas, donde nos encontramos de manera intensa con Él. En el desierto es donde nos movemos a donde su voluntad quiere. Si la nube se mueve, nosotros nos movemos. Si la nube se queda quieta, nosotros nos quedamos quietos. El capítulo 14, verso 1 y 2 nos dice, entonces Yahweh le dijo a Moshe, diles a los israelitas que vuelvan y acampen frente a Piahirot, entre Migdol y el mar, frente a Baal Zephón, acamparán de frente a él, junto al mar. Hay una distancia considerable, pero ¿cómo es posible que el pueblo de Israel haya podido llegar hasta ese lugar tan rápido? Porque la distancia es bien grande y llegaron muy rápido. Éxodo 13:21 nos dice, está escrito que el pueblo andaba de día y de noche. Así que los 350 kilómetros que dicen que podrían haber recorrido, ¿sí? En unos días, lo avanzaron bastante porque constantemente se estaban moviendo. Y también es probable que la mano del Eterno haya venido sobre ellos de manera que pudieran caminar tan rápido y no cansarse hasta llegar al mar. Más adelante en la escritura nos vamos a encontrar que el Eterno llevó su pueblo en alas de águila, ¿sí? Por eso es que cuando miramos el trayecto lo vemos muy largo y no comprendemos cómo humanamente pudieron haberlo hecho tan rápido, pero precisamente es por eso, porque el Eterno los llevaba en alas de águila, como en alas de águila, ¿sí? Y porque constantemente se estaban moviendo. Pihahirot significa ese lugar que ustedes ven ahí resaltado, el primero, frente a Pihahirot. Esto significa lugar alto, torre. Baal Zephón, la otra palabra que ven ustedes ahí, significa el nombre de un dios egipcio. Es un Baal Zephón, dios egipcio. Asimismo, Zephón significa escondido. Y precisamente en este lugar escondido era donde el Eterno haría una de sus grandes maravillas. Yo quiero que miremos un video, voy a compartirlo con ustedes, porque vamos a encontrar acá cómo el Eterno, cómo hicieron ese recorrido tan maravilloso, pero además del recorrido, vamos permítanme, yo lo busco por acá para podérselos poner. A ver si se los puedo poner desde acá. A veces esto nos... Acá lo tenemos, perfecto. Ya se los voy a compartir nuevamente.
Déjenme un momentito, lo compartimos porque quiero que miremos ese recorrido tan precioso que hicieron. Ese recorrido en donde podemos ver la distancia, ¿sí? Ahí está. Quiero detenerlo acá un momento porque quiero que miremos que en este lugar, ¿sí? En Pi Hahirot, fue donde estuvo la columna de fuego, donde dicen que estaba la columna de fuego en este lugar de acá. Entonces, si miramos lo que hay acá antes, o sea, en este camino, ¿sí? Esto de acá son peñascos, son peñas, son lugares muy rocosos, porque uno se pregunta, ¿por qué el ejército del faraón pues no lo rodeó? ¿Sí? Y era que la forma de llegar acá tenía que ser a través de este trayecto, por eso los ejércitos, digamos los carros del faraón, los caballos no hubiesen podido entrar por este lugar porque no era un lugar, digamos, fácil de cabalgar o de entrar con su ejército por las condiciones geográficas, porque era un lugar rocoso. Vamos a mirarlo desde otra perspectiva para que miremos dónde era que estaba el pueblo. Ahí lo tenemos. Entonces, básicamente, vamos a devolverlo. Acá, básicamente, acá era donde estaba la columna de fuego. Por acá no podían venir los carros del faraón. Y en esta planicie, acá, era donde se ubicaba el pueblo, donde estaba esperando. Entonces estaban muy temerosos realmente, porque el ejército del faraón entrando por acá, pero estaba la columna de fuego acá deteniéndolos, pero al lado de acá ellos iban a encontrar el mar de los juncos. Y ahí fue donde atravesaron el mar de los juncos, donde ellos logran atravesar, que se abre el mar para que pueda pasar el pueblo. Aquí es donde cantan el himno de Moshe, ese himno de victoria, ese precioso himno cuando llegan acá y luego caminan hasta este lugar donde se encuentran las aguas amargas en Mara. Entonces, cuando vemos este trayecto, realmente nosotros comprendemos que sí era un trayecto bien largo y por eso decimos cómo era posible que hubiesen llegado tan rápido. ¿Ok? Vamos entonces a continuar. Seguimos con 14, verso 3, donde nos dice, el faraón dirá de los israelitas, están extraviados en el país, el desierto se ha cerrado sobre ellos. Miremos que esto es lo que creen nuestros adversarios o lo que cree cualquier persona. Muchas personas nos critican y dicen que nosotros estamos locos, están perdidos, están extraviados. Ay, no, esa gente es más rara porque creen todas esas cosas. Pero nosotros sabemos que tenemos un Elohim que nos defiende,
Nosotros sabemos realmente en quién confiamos. Entonces, mientras los que no creen en el Elohim de Israel, en nuestro Adón, ¿sí? Nosotros creemos en él y somos privilegiados por sus bendiciones. Las otras personas están pensando, ellos están extraviados, ellos no saben ni siquiera lo que están haciendo. Tenemos el siguiente panorama. El pueblo está acorralado, sin una salida visible, porque tenían el mar y tenían acá el ejército que ya los estaba acorralando. Estaban probablemente exhaustos por la caminada de día y de noche. Y a esto se le suma que el corazón del faraón seguía endurecido. A veces entonces, como decíamos, ante los ojos de nuestros adversarios, parecemos perdidos, sin rumbo alguno. Todo parece indicar que es el final. Nos encontramos encerrados y sin salida, pero al final vemos que hay un Elohim que tiene una estrategia sobrenatural para defendernos. Siempre que nos sintamos de esa manera, acordémonos del pueblo. El pueblo no veía salida posible y se ponían las cosas cada vez más difíciles, pero el Eterno tenía un plan diferente. Yo les quiero contar, digamos, una anécdota o una experiencia personal. Había un tiempo en el que yo estaba atravesando una situación bien difícil y estaba clamando al Eterno por su intervención divina. Quería todo ya, o sea, estaba así en ese momento que uno necesita la ayuda del Padre. El Eterno me regala a mí una palabra cuando en esos momentos de intimidad que uno entra con Él y que uno realmente como que puede escucharle, que Él le habla a uno con su palabra, a través de su palabra. Y el Eterno me regaló esta palabra que es Salmo 46, Tehillim 46, 5, donde dice, Adonai está en medio de ella, no será conmovida. Adonai le ayudará al clarear la mañana. Y comienzo entonces a meditar en esa palabra. La tomo para mi vida. Era una promesa tremenda. El Eterno me estaba diciendo que estaba conmigo, pero yo todavía no lo veía así. Yo anhelaba ver los resultados pronto. Yo anhelaba tener esos resultados de inmediato por la situación como me sentía, ¿sí? Quizás como el pueblo así se sentía, así mismo me sentía yo. Ya había recibido la promesa, pero las cosas se estaban poniendo peor. Lo mismo que el pueblo. Habían recibido esa promesa, esa bendición de van a salir y ahí está Moshe que los va a llevar, pero ellos veían, o sea, con sus ojos físicos veían que las cosas estaban empeorando. Yo había recibido entonces esta promesa, pero las cosas no mejoraban, se empeoraban cada día, sintiéndome así como el pueblo, siendo perseguido por el faraón y al frente de ellos el mar. La otra parte del salmo que vemos ahí me decía, Adonai la ayudará al clarear la mañana. Entonces sigo meditando y logro llegar a otro nivel de entendimiento. Había un tiempo específico que el Padre me estaba dando ahí, en el que el Padre me ayudaría al clarear la mañana. No quiere decir que el Eterno no pudiera ayudarme en ese momento, pero yo tenía que confiar en Él, que en su tiempo Él me iba a ayudar y el tiempo era al clarear la mañana. Ahora, antes de la mañana está la noche, ¿cierto? En la situación que yo estaba viviendo, yo estaba en la noche. Y diría que comenzando la noche, porque pasaba el tiempo y nada que llegaba la ayuda. Yo recuerdo que solamente decía, qué noche tan larga, qué noche tan larga, esta noche no termina. Y a medida que pasaba el tiempo, meses, yo les estoy hablando de meses, pasaba el tiempo y más oscuro se ponía. Pero efectivamente, fue cuando más oscuro se puso que pude ver cómo aclaró la mañana con la ayuda del Eterno. Así como yo viví esa situación, hay muchos que están atravesando situaciones adversas. El pueblo está enfrente del mar, con un ejército que los persigue, pero ellos estaban con Yahweh Tsebaot, el Elohim de los ejércitos, el mismo que está con nosotros en este momento. Esa palabra habló para mí. No sé si para alguno de ustedes en esta noche esa misma palabra esté hablando.
Continuamos con nuestra enseñanza. El verso 4 y 5 del capítulo 14 de Shemot nos dice: entonces endureceré el corazón del faraón y él los perseguirá para cubrirme de gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Y los misritas sabrán que yo soy Yahweh, y así lo hicieron. Cuando le dijeron al rey de Misraim que el pueblo había huido, el faraón y su corte tuvieron un cambio de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es lo que hemos hecho librando a Israel de nuestro servicio? El faraón cambió de idea, cambió de parecer, se arrepintió de haber dejado ir al pueblo después que miles de egipcios murieron en la plaga de la muerte del primogénito, y comenzó la desafiante persecución contra los israelitas. El cambio de conducta del faraón fue radical y se dio después de que el faraón apreció la magnitud de la pérdida, tanto de hombres como de recursos materiales, como el oro, la plata y las joyas. El pueblo estaba atrapado entre el mar y el ejército del faraón. Vamos a mirar el verso 6 y 7, que nos dice: él ordenó su carro y llevó consigo a sus hombres. Tomó 600 de sus carros escogidos y el resto de los carros de Misraim, con oficiales en todos ellos. Yahweh endureció el corazón del rey de Misraim, del faraón, y se puso a perseguir a los israelitas. Cuando los israelitas iban saliendo desafiante y audazmente. Según un estudio de la Universidad de Colorado, basado en 14 modelos realizados por ordenador, un viento de unos 100 kilómetros por hora pudo haber provocado la separación de las aguas en el Mar Rojo y pudo haber permitido el paso de los israelitas guiados por Moshe. Pero eso no es lo importante aquí. Lo importante aquí es saber que haya sido a 100 kilómetros por hora, a 500, a 1000 kilómetros por hora, el viento que haya estado. Fue el Eterno el que le dio la orden a la naturaleza, al viento y a las aguas para que se generara ese fenómeno en el mar de separar las aguas, para abrir camino para su pueblo, para que su pueblo pasara. El Eterno abre el camino donde nosotros no lo vemos, abre camino donde no lo hay. Es otra canción viejita también que hemos escuchado. El himno de Victoria, por ejemplo, el nombre de esa canción. Qué tremendo mensaje, ¿verdad? Hermano, hermana que me escuchas, no tengas temor si viene un faraón persiguiendo. Al otro lado nosotros vamos a obtener la victoria. Al otro lado vamos a cantar. Por último, tenemos nosotros que Moshe le dijo al pueblo: no tengan miedo. Esperen y verán la liberación que Yahweh realizará por ustedes hoy. Porque a los misritas que ven hoy no los volverán a ver nunca más. Yahweh peleará por ustedes. Ustedes quédense quietos. Mis amados, recuerden darle like a esta enseñanza que hemos tenido, compartirla, suscribirse a los canales, quizás sea de bendición para muchas otras personas.